Para ti, ¿qué cambia primero, la cuenta o la cabeza? La cabeza. La cabeza es lo que primero tiene que cambiar. O sea, tu cuenta puede cambiar, sí, porque bueno, no sé, recibiste una herencia, te llegó plata de un negocio, hiciste un buen negocio, hiciste un buen trade, te llegó mucha plata, pero Claro. lo vas a perder rápido, lo vas a perder rápido. Y te lo digo después de haber asesorado a cientos de personas, lo vas a perder rápido, porque tu cerebro no está preparado para administrarlo, no tenés conducta. Si nosotros vamos a empezar a hablar del dinero, podemos pensar a decir que es muy espiritual el dinero, muy del alma, ¿no es cierto? Muy de la mente. Es difícil, o sea, a veces porque la mente es lo más difícil de domar para el ser humano. Por eso a mucha gente le cuesta ser buena con el dinero, por así decirlo, ¿no? Tener prosperidad en su vida. ¿Qué debería ser alguien que empieza de cero con sus primeras ganancias? Primero, obviamente, vas a buscarte un trabajo si es necesario o vas a emprender en algo que te genere esa estabilidad, porque cuando falta techo, falta comida, vas a prosperar en esa situación. Asegúrate de traer esa estabilidad emprendiendo, buscando un trabajo, etcétera, o recién ahí hacer trading. ¿Cómo equilibras trading, familia, construcción de patrimonio? Creo que priorizando, poniendo orden de prioridad a cada cosa y también entendiendo qué cosas quiero mantener en mi vida o no. Siendo mamá o siendo padres, nos damos cuenta que el tiempo vale oro. Hola y gracias por llegar hasta esta parte del video. Antes de continuar quiero decirte algo. Nos hemos dado cuenta que el 90% de las personas que ven estos episodios aún no están suscritas. Y por eso quiero tomar unos segundos para pedirte un favor que no te cuesta nada, es completamente gratis. Dale suscribirse aquí, eso nos ayuda a crecer este proyecto, a poder trabajar en traerte mejores entrevistas, más episodios e información de mucho valor. Así que recuerda, antes de continuar este video, suscríbete y disfruta este episodio. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Tras el Trading. Hoy tenemos a una asesora financiera, estratega de patrimonio a largo plazo, mamá de mellizos y alguien que entiende que hacer dinero no es lo mismo que construir riqueza. Con ustedes, Gisela Chimiski, el día de hoy. Gisela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, Raúl, gracias por la invitación. La verdad es que con Raúl nos conocemos hace varios años, Sí, 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 sí. sí. Y bueno, con el trading, porque realmente mi marido hace trading. En su momento lo hizo muchos años. Yo Ujú. también lo hice. Les cuento que también hice trading. Esa historia ya les voy a contar. Sí, sí. Pero, pero qué honor de estar acá y compartir con ustedes. La verdad es que un gran honor. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Y sí, ya hace varios años, de hecho, conocí primero a Gabriel, que con todo ese tema del trading y el tema de redes sociales en la actualidad te permite hacer amigos lejos sin Sí, necesidad de conocernos en persona. Entonces, por eso empezó la amistad y me alegra mucho que podamos hacer este episodio contigo y tener este espacio para conversar. qué lindo. Sí, ¿no? Una bendición. Internet siempre ha sido y será una bendición para los que saben Totalmente. usarla bien, ¿eh? Para los que saben usarla bien, porque Así hay es. muchas formas de usarla. Totalmente. Bueno, Gisela, si tuvieras que definirte en una sola frase, fuera de lo que es el trading, las inversiones, cuéntanos tú quién eres. No, es una tremenda pregunta esta. ¿Vos sabías Ujú. que esto es una tremenda pregunta, Raúl? Sí. A ver, em, yo creo que si me tengo que decir soy esto, yo creo que primero soy hija de Dios. Creo que es mi primer módulo dentro de mi Ujú. persona y el más importante, porque de ahí es como una vertiente, ¿no? Que fluyen otras vertientes, pero la principal creo que soy una hija de Dios, soy cristiana, creo en Dios. eh, Trato de morir a mi ego, ¿no? Porque es algo que no es sencillo, pero es una Ujú. lucha diaria. Eh, y después sí puedo decir, soy mamá, soy esposa, soy eh, inversora, ¿sí? También soy mentora porque, bueno, tengo una comunidad, Ujú. ¿sí? Hoy en día donde tengo más de 530 alumnos activos, ¿sí? He asesorado a cientos de personas y eso para mí ha sido un privilegio, pero si realmente puedo decir qué fue lo más importante o qué es lo más importante de mi persona, creo que es ser hija Ujú. de Dios, ¿sí?
excelente. Y eso creo que es algo que tenemos en común, ¿no? O sea, el tema de creer en Dios, el saber de que dependemos de Él y que al final de todo, pues, es nuestro sello, nuestra identidad principal, diría yo. Exactamente. Es que, Excelente. es que ahí nos damos cuenta que, o sea, cuando yo empecé a tocar el tema del dinero, a estudiar sobre dinero, Ujú. a empezar también a planificar mi propio futuro financiero, por así decirlo, me di cuenta que Dios está presente también en eso, Total. porque a veces uno cree que todo lo que uno tiene o lo que uno puede llegar a tener es mío, o con mis fuerzas lo hice, no, es mi plata, es mi trabajo, y a Ujú, veces no es así, ¿sí? No ujú. es así porque el que es administrador, digamos, somos nosotros, pero el dueño es Dios de todo lo que nos Totalmente. llega a la mano. Y para mí todas esas cosas fueron como muy libertadoras mentalmente, de decir, wow, tengo el privilegio de administrar bien todos los recursos que lleguen a mi mano y poder Exacto. enseñar a otros. Eso fue como, yo creo que Es fue un llamado muy lindo de parte de Dios en mi vida. sí. Es como más liberador que de pronto pensar que eso me pertenece y me aferro a eso, sino que más bien se ve otra postura. No es mío todo lo que tengo, le pertenece a Dios, pero tengo ese privilegio de administrarlo y ser como el responsable de hacer crecer de pronto mi patrimonio o manejarlo de la mejor manera. Entonces creo que Ujú, descomprime mucho esa parte, aunque pareciera que no, pero sí. para mí también ese aspecto fue muy liberador. Tú me mencionabas ahorita que obviamente hiciste trading, desde luego ese no es lo que haces en la actualidad, tu Ujú, foco es un poco más a largo plazo, pero ujú. ¿en qué momento de tu vida personal empezó pues a influir esta forma de ver el dinero para ti? ¿En qué momento llegó como esa transición que dices, de pronto por este lado es un poco más conveniente para mí? Claro. Bueno, en su momento hice trading, o sea, les cuento, para mí es eh, fue una etapa ya que la quemé, fui Ujú, principiante en su momento, y hacía opciones binarias, ¿sí? Me iba bien, era muy, muy cardíaco todo, pero me iba muy bien. Eh, Tuve también la posibilidad de tener mucho dinero en mi mano, ¿sí? ujú, De tener mucho dinero en mis manos y de equivocarme justamente por mal administrar, porque ustedes saben que también hacer trades, también, ¿cuál es tu mayor éxito dentro del trade? Obviamente acertar y obviamente saber gestionar el riesgo, saber ujú, tomar decisiones en cuanto, bueno, ahora tengo esto, cuál va a ser la parte, fraccionar el dinero, saber exactamente cómo invertirlo para que eso crezca, ujú, ¿sí? O sea, a ver, no todo es trade exitoso y eso era algo que me pasaba a mí, que yo me equivoqué siendo mala administradora, perdí dinero, me equivoqué, tomé malas decisiones, ¿sí? Después de eso también hice Forex, ¿sí? También operaba el oro. ¿Y qué pasa? Ahí fui mamá. Cuando fui ok, mamá, sentía ya que el mundo del trading, no sé, no me sentía muy cómoda. Sentía que tenía que pensar más a largo plazo, ¿no? Porque los hijos como que te traen eso un poco. Sí, voy a ujú, pensar más a largo plazo, no voy a pensar más tanto en disfrutar solo el ahora. Y eso era también remendar un montón de malas actitudes, malas conductas con el dinero, que me confrontó un montón, ¿sí? O sea, ujú, desde el momento uno que dije, bueno, estoy embarazada, sentí una gran responsabilidad y puedo decir que fue la maternidad que me trajo eso. ujú. Totalmente, y eso creo que cambia desde luego, sobre todo para la mujer, Sí, porque claramente, si bien la responsabilidad es de ambos, la mujer es la que lleva un poco más el peso de esa parte por todo el tema del embarazo, ya después de que los niños nacen. O sea, por más de que exacto. el hombre ayude, la mujer en sí tiene un poco más de peso en esa área, sobre todo en los primeros meses que nacen los nenes, ¿no? Sí, 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 bueno, y más que me tocó mellizos, o sea, eran dos Mm, niños, era doble demanda. Y bueno, también como que en el embarazo no tenés la cabeza para sentarte a hacer un trade, o sea, realmente no sí. tenés cabeza. Entonces como que me empecé a enfocar más en mi conducta, más en aprender a tener educación financiera. Porque Ujú, mucha gente se enfoca en querer aprender a hacer dinero, que está muy bien,
pero si yo a eso no le añado el saber administrar, lo voy a perder todo, ya Ujú, sea cualquier negocio, sea el trading, sea emprender, sea también invertir, ¿sí? Porque si ujú. vos sos mal administrador, en tus inversiones también te van a ir mal, ¿sí? Entonces empecé a aprender de que tenía que hacer un trabajo desde adentro, ¿sí? Que muy poca gente te habla de eso, ¿sí? Ujú. El empezar cambios internos míos, creo que fue lo clave para mí. Total. Sí, porque me llamó mucho la atención una frase que nos decías que era hacer dinero es importante, pero gestionarlo crea tu imperio. Esa frase, ¿cómo salió? ¿Dónde la viste? No, creo que lo inventé yo, o sea, lo Sí, inventé wow. yo. A ver, me parece a mí que Me encantó. hacer dinero, sí es muy buena la frase, es muy, muy figurativa. Sí, sí, sí. Si vos sabes hacer dinero ya es una buena habilidad, o sea, ya es el 50% de la carrera. Pero el otro Ujú, 50 que es crear tu imperio, y vamos a definir qué es crear el imperio. Cada persona es distinta. Capaz mi imperio para vos es una casita. ¿Sí? sí. Entonces, y el imperio va a ser, depende de lo que vos quieras para tu vida. A mí no me Ujú, gusta encajonar a la gente y decir, esto es el concepto de éxito en la vida. Porque para mí el éxito puede ser una cosa, para Raúl otra, y ujú, así sucesivamente. El éxito es personal. Y para mí, mi imperio, ¿qué era? Mi imperio para mí es tener estabilidad, ¿sí? ujú, Segundo, a la par, ir construyendo mi patrimonio, o sea, mi jubilación, mi retiro. En vez de retirarme a los 50, yo quiero retirarme, ¿qué? No sé, a los 40, como muy tarde, ujú. ¿sí? O sea que a los 40 ya no quiero estar pensando de que si tengo que salir a trabajar o de que si tengo que hacer esto o lo otro, sino que yo ya sé que puedo vivir de ingresos pasivos tranquilamente y que también mis hijos al llegar a cierta edad van a tener, ¿sí? Vamos a decir, un fondo para que ellos puedan decidir qué hacer de sus vidas, ¿sí? Yo, por ejemplo, no conté con eso. O sea, yo terminé la escuela y fue como, bueno, arreglate. ¿Qué vas a hacer? Fíjate si vas a trabajar, si vas a estudiar. Y eso me acuerdo a mí que me marcó un montón. Y siempre dije, eso no voy a permitir que pase, obviamente en mi ignorancia, yo era muy chica, pero siempre decía, yo no voy a permitir que mis hijos vivan eso. Y Ujú. hoy veo como una forma de preparar el camino para ellos en mis posibilidades, ¿sí? Porque mucha gente cree, bueno, necesito un montón de plata para crear un patrimonio y no es tan así, ¿sí? Entonces, Sí. como el imperio para mí es eso, o sea, es estabilidad y es estar creando algo que luego me va a dar libertad, ¿sí? Entonces, pero a ver, tu éxito puede ser otro, Raúl, o el Ujú, éxito de quien nos está viendo puede ser otro, puede ser realmente ser millonario, que también lo ujú, puedes construir. Obviamente serán otros los sacrificios que vas a tener que hacer, ¿sí? Porque nada viene fácil, ujú. no existe dinero rápido y eso es algo que hay que sacarse de la cabeza. Claro que las redes influyen mucho en esto, ¿no? Total. Y creo que también es súper importante, esta visión de largo plazo es algo que de pronto no se habla mucho, o sea, lo hablo mucho desde mi nicho del trading, es más como que muchas personas o mucha audiencia lo ve más por el momento del ya, yo necesito hacer dinero Claro. ahora y quizás son buenos en algún punto dado haciendo dinero, conozco muchos traders que lo hacen, pero en muchas ocasiones no piensan en el largo plazo. ¿Por qué crees tú eso? ¿Por qué crees que la gente solo se enfoca de pronto en lo de ahora, en hacer dinero en el momento? Muchos de pronto no necesariamente en el nicho de trading, sino en cualquier otro negocio o un trabajo. Se enfocan mucho en el ahora, pero no piensan de pronto en el futuro, en el largo plazo. ¿Qué crees que no le ven como esa necesidad? Porque los años van a venir. Los Quizás años mis ojos vienen. no van a ser igual en unos años, mi salud, llegarán esos años, ¿no? Entonces Ujú, es tan importante pensar en más allá, más a futuro, más a largo plazo. Pero tú, ujú. ¿qué ves en esas personas que asesoras que de pronto antes no lo veían y ahora sí? ¿Por qué de pronto no se animan a pensar a largo plazo? A ver, yo creo que hay varios factores, ¿sí? Pero el cerebro del ser humano, si vamos a hablar desde la biología del ser humano, estamos Ujú, diseñados
para pensar en el ahora. Es que tu Ujú, cerebro está diseñado ya, estamos en medio de una red, por así decirlo, que cuesta ujú, salir. ¿Sí? Hay muchos factores que me van a decir, viví el ahora, haz esto ahora, disfruta hoy, viaja hoy, gasta hoy, la vida es una. Porque primero el mundo y la sociedad está así. ¿Sí? El mundo está de esa manera, que todo es ujú. descartable. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy con la corriente, yo hago lo que todo el mundo hace, yo voy a imitar el comportamiento de las personas. Si una persona Ujú. se endeuda en tarjeta de crédito, a lo mejor decís, uy, estoy ansioso para tener mi tarjeta de crédito e ir a endeudarme también. Porque es normal, porque Claro. fulano lo hace, yo también lo voy a hacer. Entonces, primero creo que es por imitación. Segundo, biológico, porque el ser humano está creado para sentir el placer de la dopamina. Tu cerebro Ujú. quiere constantemente dopamina. Entonces, el gastar, eso le da esa sensación de placer. ¿Sí? Entonces, muchas... Denme 30 segundos de su tiempo para hablarles de nuestro patrocinador Goat Funder Trader. Si se quieren fondear con CFDs, pueden utilizar Goat Funder Trader. Si los suyos son los futuros, pueden también utilizar Goat Funder Futures. Lo más fuerte de esto es que pueden quedarse con 100% de las ganancias y los retiros o pagos suelen ser bajo demanda. Además, permiten operar noticias y no tienes límite de tiempo. Los pagos suelen ser muy rápidos. Ahora mismo tienen el 30% de descuento utilizando el código CARD en el proceso de compra. El enlace lo encuentras aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias y continuemos con el episodio. gente que hace, malgasta o tiene mala relación con el dinero. ¿Por qué? Porque usa como un analgésico emocional, ¿sí? De calmar su ansiedad, entonces voy y gasto todo. Entonces, para mí es multifactorial esto, ¿sí? Y también por falta de información, ¿sí? O sea, por ahí mis padres no me enseñaron, la escuela Ujú. tampoco se ocupó de enseñarme, la sociedad tampoco me lo está enseñando. Entonces es un combo de cosas de vivo el ahora, y redes sociales es em, el lugar más propicio para vos caer en esto, ¿sí? Sí. Es el lugar más peligroso para vos vivir solo en el ahora. El mañana va a llegar, los años van a llegar, y vos mismo te das cuenta, ¿no? Así pensás, yo tengo, ponerle 32. Si Ujú. vuelvo a los 22 parece que fue ayer, pero, Claro. y decía, cuando llegue a los 30, y yo ya estoy en los 30, y ya tengo 2 hijos, y pasó volando. Entonces 10 Ujú, años ya mentalmente no me representa mucho, ¿no es cierto? ujú, Entonces por ahí es tener un poco de plantearse lo que uno quiere en la vida, de abrir los ojos, de entender eh, que hay motivos, muchas veces no hay motivos, ¿sí? Es decir, bueno, eh, o no me hago las preguntas correctas, ¿no? O sea, que yo no estoy haciendo hoy que voy a perder mañana, que yo estoy dejando de hacer hoy que voy a perder mañana. O sea, yo hoy estoy total. dejando de aprender finanzas o de eh, aplicar eso que aprendo, porque bueno, aprender es una parte, aplicar lo que aprendo eh, no lo hago, pero bueno, mañana va a ser un peso para mí más. Entonces, Ujú. ¿cuál van a ser tus remordimientos de acá a unos años? Yo creo que usaría eso. Lo leí en un libro que está buenísimo, como que lo tradujo muy bien. ¿Cuáles serán mis remordimientos en el día de mañana? Wow. Entonces, pensar en los remordimientos, o sea, bueno, no tendré libertad en esto, tendré que depender solamente de una jubilación, mis hijos verán lo que harán, trabajarán, eh, todo, digamos, era espontáneo, ¿no? Y la espontaneidad a veces termina siendo caótico en las Ujú. finanzas. Sí, totalmente. Y esto es crucial, eso también lo entendí, porque vuelve y juega el tema de nuestra audiencia, generalmente son traders que tú Ujú, lo conoces de primera mano. ujú, El no pensar a futuro, quizás muchas veces también puede influir el tema de que lo ven complicado, ¿no? Mucha gente no tiene el conocimiento y por el mismo falta de conocimiento piensa que es complicado hacerlo. Pero digamos que yo en lo personal también me empecé a involucrar en ese aspecto de inversión a largo plazo y ujú. es mucho más sencillo que incluso hacer trading, ¿no? O sea, Toda esa la vida. es O sea, es un explícanos un chiste. poco eso. Ajá, Mm, dime. A ver, em, yo creo que la gente confunde mucho, ¿no? O sea, cree que inversiones
todo lo mismo. O sea, bueno, Ujú, seguramente hay que tradear las acciones o, no sé, ver el precio, noticias, estudiar la empresa. A ujú, ver, hay muchas formas de invertir, sí, hay muchas formas de invertir, pero cuando yo hablo de largo plazo, em, yo puedo hablar, por ejemplo, de una cartera, ¿sí? Una cartera que es un conjunto de activos, no es solamente un activo, entonces yo estoy diversificando, reduciendo riesgos y comprando acciones de empresas que vos consumís todos los días, o sea, no es una cosa de hace, no sé, de algo nuevito que salió ahora. Obviamente que ujú, todo el tiempo salen nuevos activos, nuevas acciones, ujú, pero es aplicar estrategias que funcionan hace mucho tiempo, ¿sí? ujú, Y después hay demasiadas estrategias cuando hablo de un portafolio. No es complicado, pero sí es sencillo cuando yo entiendo cuál es el objetivo que yo quiero, a dónde quiero llegar, cuál es el riesgo que estoy dispuesto a correr. Y es comprar una acción y dejarla valorizar en el tiempo. ujú, Básicamente es eso. Que sí existen sus sectores, existen también, cada activo tiene su función, sí, que funciona como un engranaje. Un portafolio que funciona tiene que funcionar como un engranaje, ¿sí? Un ujú, activo ayuda al otro. Y muchas veces, eh, digamos, no es tan complicado como se presenta, porque es solamente comprar un activo con estrategia, ¿sí? Como te lo mostré a ti en tu asesoría, que tuvimos una ujú. asesoría, Sí, y te así das es. cuenta que no es tan complicado como parecía, es comprar un activo y dejarlo valorizar en el tiempo, sí con un fundamento, sí con un portafolio ponderado, sí con una estrategia por detrás, pero es solamente eso, y a lo sumo un rebalanceo anual, que es algo que siempre hay que hacerlo. Eh, pero nada, es algo tan simple como comprar, no sé, comprar USDT, una forma de decir, ¿no? Sí, sí, Tan sí. fácil realmente de invertir. Y te das cuenta que te va a dar mejores rendimientos que un banco, porque los bancos, o sea, te dan una migaja y encima están con tu dinero ellos. Si vos no sos Ujú, dueño muchas veces de tu dinero. Y eso también es otro tema, ¿sí? Bueno, tema broker o tema es otro mundo que podemos hacer otro podcast para hablar de tema broker, pero verdaderamente yo creo que es muy simple cuando sabes hacer, tenés un paso a paso y sabes lo que estás haciendo también, ¿no es cierto? Y no claro. es complicado. No, para nada. Es prácticamente como tener un plan de trading. Sinceramente es así. Es simplemente poderlo Sí, entender que este mundo de trading no solo se basa en yo entender un activo financiero como una divisa, por ejemplo. O sea, este mundo es tan amplio y de hecho lo hablábamos hace poco de cómo tu audiencia puede diversificar de muchas formas, invertir en acciones a largo plazo, incluso la forma en la que se hace trading tradicional también se podría hacer, y no bien. solamente en un solo sector, porque es demasiado amplio. Hay no sé cuántas acciones, empresas en la actualidad que cotizan en bolsa, hay demasiados activos que pueden operar, brokers, empresas de Ujú, fondeo, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo y creo que eso es lo bonito de este mundo, porque no es solo ujú, una manera, hay muchas y de todas ujú. te puedes apalancar, ¿no? Exactamente. Y con poco dinero, ¿viste? Porque Exacto. no necesitas mucho dinero. Por ejemplo, yo a mis alumnos les enseño a invertir con $2 diarios, ¿sí? O Ujú, sea, que es el valor de un café o de un gasto innecesario que lo hiciste. ujú. Y por ahí decís, no, yo no tengo para invertir. Y es mentira, porque si yo te digo, hoy sentate y anotá los últimos gastos que tuviste esta semana, te aseguro que por lo menos $10 son en cosas que, bueno, a lo mejor no necesitabas, ¿no? Sí. Eso que te roba. A veces la gente cree que el mayor gasto que tiene o las fugas más grandes son en gastos exorbitantes y no es así. Son en cosas Ujú. pequeñitas todos los días, que uno lo repite y en el mes suma un montón. Entonces, esa plata tranquilamente la podés invertir. Ese dinero lo podés invertir tranquilamente. Totalmente. Entonces decir, bueno, necesito un montón, no, equivocado. Y podés crear tu imperio con poco, con lo que vos Ujú. puedas todos los días. Sí, 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 Así sí. es, así es. Sí, eso es, es una realidad y todo el mundo se puede gastar algo muy mínimo en el día a día que ni siquiera lo veo, no lo nota,
porque Ujú, solamente a veces notamos lo grande, ¿no? Un gasto claro. grande eso es lo que noto, pero lo pequeñito como que no lo tenemos en cuenta Ujú, y en efecto eso suma, o sea, eso por suma supuesto, un montón. total. Para ti, ¿qué cambia primero, la cuenta o la cabeza? La cabeza. O sea, la cabeza es lo que primero tiene que cambiar. O sea, tu cuenta puede cambiar, sí, porque bueno, no sé, recibiste una herencia, Ujú, te llegó plata de un negocio, hiciste un buen negocio, hiciste un buen trade, te llegó ujú, mucha plata, pero lo claro. vas a perder rápido, lo vas a perder rápido, y te lo digo después de haber asesorado a cientos de personas, lo vas a perder rápido, porque tu cerebro no está preparado para administrarlo, ¿sí? O sea, no Ujú, tenés conducta. Entonces, lo primero que yo cambié fue eso, fue la cabeza, fue un clic grande porque, bueno, en mi casa nunca me enseñaron nada. De hecho, vengo de una familia totalmente disfuncional en ujú, todos los aspectos, ¿sí? Entonces fue aprender y rehacerme y obviamente duele cambiar. O sea, ujú, cambiar conducta es para mí lo más valiente que un ser humano puede hacer, porque hacer dinero uno lo hace, pero total. hacerlo obvio, ¿por qué no haces lo obvio? ¿Por qué no anotas tus gastos si sabes que es bueno? Porque tu conducta no te lo permite. ¿Por Ujú, qué no estás invirtiendo? Porque tu conducta no lo permite. O sea, porque vos no te corregís, básicamente eso. Entonces, fue algo que yo me empecé a plantear, a plantear, a plantear y a trabajar en mi persona y hasta el día de hoy, porque creo que es un proceso y que todos los ujú. días tomo decisiones, todo el tiempo. Me levanto y hoy decido qué hacer con mi dinero. Así Es es. así. ¿Crees que una persona que es organizada con su dinero afronta mejor una desgracia financiera quizás? Porque Sí. todos de pronto estamos nadie está exento de pronto de enfermarse, de una mala decisión. Ujú. Una persona que maneja esa parte puede como que sobresalir ante una situación de una desdicha financiera. Yo creo que la organización es como la madre de la abundancia, o sea, creo que ser organizados te va a permitir planificar, te va a permitir, como decís vos, el mundo es caótico y siempre pueden pasarte cosas. Y Sí. de hecho te van a pasar cosas, porque estamos en un mundo así, donde nos pasan cosas, imprevistos y cosas que no nos esperaban. Y realmente es algo que la organización trae ese remedio a eso, ¿no? ¿Y cómo es la organización? ¿Cómo es que cómo es eso que decís organización? Bueno, yo te cuento lo que yo hice. Ujú, Primero entender dónde estaba parada económicamente, o sea, cómo era mi estilo de vida, yo puedo pagar este estilo de vida conforme a ujú. lo que entra todos los meses. ¿Y cómo lo logré? Y anotando mis gastos, poniéndome la disciplina. Eso ya es orden, ya estoy organizando mis números, Sí, estoy organizando cómo ingresa y cómo va a salir de mi cuenta el dinero. Y cada sí. centavo tiene su función dentro de mi economía. Y cuando yo entiendo eso, ya siento control sobre mi economía. Y ya también desaparece la ansiedad. Y mucha gente vive ansiosa con el dinero, vive ansiosa porque no tiene control, ¿sí? Porque no se organiza. Ujú, Entonces, la organización es fundamental, porque vos también organizándote puedes tener tu fondo de emergencias, ¿sí? Que a lo mejor hoy no lo vas a poder hacer ya, decir, bueno, que un fondo de emergencia es por lo menos tener guardados 6 a 12 meses de tu estilo de vida, que se paguen 6 meses, ¿sí? ujú, Entonces, tener ahorrado eso en una cuenta, digamos, apta para eso, no lo puedes hacer a lo mejor de una, pero sí ujú. puedes ir haciéndolo por etapas, por estructuras, ¿sí? No solamente de una sola vez. Creo que es buenísimo, o sea, es buenísimo poder ir planteándote decisiones, micro decisiones todos los días que te van a llevar a esa organización, que te va a proteger de un montón de cosas que te pasen en la vida. Total. Muchas Ujú, veces he tenido conversaciones con personas que están batallando con esa parte o pues, están pasando por una situación difícil. Justo ayer estaba en una sesión con un amigo ujú, y me decía
me pasó una cosa a la otra mucho tiempo, de hecho tengo que salir de esta casa, y tuve que reconocer o entender mi realidad, al punto Ujú. de que ahorita literal estoy empezando de nuevo. Quise Qué loco. como forzar las cosas, obligar a que las cosas me salieran bien, y Ujú, solo terminé endeudándome más y ahora ujú. ya no puedo más y me toca empezar de cero. Entonces, muchas veces como que queremos llegar al límite para ahí sí tomar una decisión y es como por querer sostener un estilo de vida que de pronto no puedo llevar. Le ha Exacto. pasado a mucha gente con la que hablo también que quieren mantener su estilo de vida porque desde luego el ego o el orgullo no los deja admitir que sinceramente no están en la posición para sostener ese estilo de vida y empezar de nuevo o Es muy bajarse un loco. poco de ahí es complicadísimo, es muy duro muchas veces, pero es Muy necesario, porque de lo bien. contrario como que te hundes más. Es que el orgullo es tremendo. El ser Sí, humano es terrible con esto porque muchas veces no queremos admitir que ese estilo de vida que queremos o estamos llevando no es para nosotros. sí, Todavía. Sí será, pero todavía no lo merecemos. Es muy duro decirte, yo no me merezco vivir todavía en una casa linda, ponele. O yo sí, todavía sí, no sí, me merezco este auto que tengo. Y venderlo cierto, y comprar uno menos. Bajarme. Pero ¿sabes cuando lo haces sanamente? Vas a subir más rápido. Pero claro, si vos insistís en mantener un estilo de vida que no podés, te vas a ir a pique. Como decís vos, totalmente. hasta que el orgullo se quebranta, porque vas a llegar a un punto donde te vas a humillar de una manera mucho peor o muy grande, ¿sí? Y vas a tener que empezar de cero. Pero Ujú. ¿sabes qué? Hay gente que vuelve a cometer el mismo error. Sí, total, O sea, total. entonces son lecciones, ¿no? Son lecciones si estamos preparados o no de asumir más responsabilidad, de tener más en nuestras manos. Es tremendo, o Sí, sea, si nosotros vamos a empezar a hablar del dinero, podemos pensar a decir que es muy, muy espiritual el dinero, muy, muy del alma, ¿no es cierto? Muy de la mente. ujú, Es difícil, o sea, a veces porque la mente es lo más difícil de domar para el ser humano. Por ujú, eso a mucha gente le cuesta ser buena con el dinero, por así decirlo, ¿no? Tener prosperidad en su vida. ujú. Por algo dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No Mm, dice la raíz de todos los males es el dinero, no, porque se confunde, ¿no? Hay mucha gente dice que es que el dinero es malo. No es malo, no es ¿sí? malo. Es Y tener necesario. dinero no es malo, es necesario. Todos quieren vivir bien. Lo malo es el amor al dinero, el aferrarse a eso como si fuera Ujú, mío, es donde el ego y el orgullo más te empiezan a mm, pegar. Cuando te descomprimes, volviendo a lo que hablábamos al inicio, cuando te ujú, descomprimes de eso, como que todo empieza a cambiar. Y si bien van a haber desdichas financieras, malas decisiones, todas las hemos tomado, afrontar esos momentos es muy diferente, a pesar de que de pronto no sea la situación que yo quiera vivir. Y exacto. algo que es clave es que Dios no se equivoca en sus cálculos. Él tiene el control de todo y mi Ujú. situación actual es porque Él la permitió. No me voy a quedar, o sea, no voy a estar desprotegido, pero es una realidad que muchas veces tenemos que vivir. Empezar de cero, por ejemplo, es algo que cuesta, pero a veces es necesario y toca. Sí, a veces empezar de cero es lo mejor que te puede haber pasado porque Sí. yo creo que los errores son nuestros maestros, ¿sí? Si yo voy a dejar que el error me enseñe o me voy a rebelar en contra de él, ¿sí? Ujú, Si yo dejo que el error me enseñe que volví de cero, ¿por qué volví de cero? Porque ujú, fui avara, porque fui orgullosa, porque quise vivir una vida que no podía sostener, o sea, estoy viviendo en mentira. ujú. Cuando yo vivo una vida que no puedo sostener, más allá del ego, soy una persona mentirosa. Estoy mostrando Sí. algo que no soy, Ujú, que no puedo ser en ese momento. Entonces, eh, toca muchas fibras bastante fuertes dentro de la persona que yo creo que sí, claro que Dios permite porque Dios corrige a los que ama, a sus hijos, ujú. nos corrige. Y la corrección a veces es eso, es permitirnos caer, lastimarnos y aprender solos. Que Dios siempre Claro. está dispuesto a abrirnos
posibilidades para, no sé, ganar más dinero, pero yo creo que él tampoco nos va a entregar cosas en las manos, ¿sí? De personas que no pueden administrarlo bien, ¿sí? Ujú. Entonces yo creo que es fundamental siempre estar en modo aprendiz. O sea, Así es. por más que vos tengas un super imperio o seas una persona que decís, bueno, nadie tiene la vida comprada, ¿no es cierto? Es una frase que siempre escucho, nadie tiene la vida comprada y es cierto, porque Ujú. uno tiene que estar siempre en modo aprendiz, aprendiendo constantemente, con esa humildad en el corazón de que no estoy exenta a equivocarme otra vez, ¿sí? Y Cierto, bueno, ir aprendiendo de esos errores, para correcto. que obviamente creo que después uno también puede influenciar a la familia, porque fíjate vos que un cambio de una persona influencia toda una casa, toda una generación. Y ahí Ujú. entra él, mucha gente cree que tiene que dejarle, a ver, una herencia económica a los hijos, que yo estoy a favor de eso, pero yo no los dejaría, ni siquiera les entregaría eso a mis hijos si veo que ellos no tienen la educación para sostener eso, porque voy a decir, pucha, me quemé años de mi vida construyendo algo para ellos, siendo que hoy no sé, lo torraron en 2 minutos. Ujú. Sí, entonces también es entender de que si yo hago un cambio va a ser para mí, para mi casa, para mis Ujú. hijos. Y eso creo que lo cambia todo. Así es. Ujú. Hablando de esto de empezar de cero, con que alguien empezara de cero, ¿qué debería ser alguien que empieza de cero con sus primeras ganancias? ¿Cómo lo recomendarías tú? Obviamente esto no es una asesoría financiera, No, 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 pero pero, estamos pero conversando. alguien que empieza de cero, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería hacerlo? Porque esa muchas veces es una pregunta. Bueno, listo. Me dices que invierta a largo plazo, que debo ser más organizado con mi Bien. dinero, pero bueno, ya empecé de cero. ¿Qué debo hacer con mis primeras ganancias? Partiendo desde el punto de que, ojo, todo mundo lo puede hacer hasta Ujú, con lo más mínimo, ¿sí? claro. ¿Cómo lo recomendarías ¿Como tú? un trader decís vos o como una persona que nada, que simplemente está empezando de ¿Cómo? cero? Como ambos, o pongámoslo en ese contexto. Primero como un trader, porque muchas audiencias así, ¿no? Tiene, no sé, les encanta todo este mundo, pero Bien, también lo podemos poner desde una persona que no hace trading. Entonces, ok. primero como el trader, ¿cómo lo haría? Creo Okey, que las dos definiciones van a servir para ambos, así sí, que voy okey. a dar una única que creo que le va a servir a los dos. Sí, Yo sí, creo sí. que primero lo más importante para el ser humano es la estabilidad, ¿sí? Y Ujú, vos cuando quebrás y te vas de cero, eh, estás en la nada. O sea, sí. económicamente tenés que pensar en qué en subsistir primero, ¿sí? Ujú, Ahí va a ser clave sentarte a organizar tu dinero, ¿sí? ujú, Lo poco que ingrese, porque si vos estás en cero, primero obviamente vas a buscarte un trabajo si es necesario, o vas a emprender en algo que te genere esa estabilidad, ¿sí? O a lo ujú, mejor tu mujer o tu esposo emprenden y bueno, uno se quedó sin trabajo, están de cero, están empezando con un poquito de dinero, no tienen mucho. Lo primero que te debes hacer es vivir tu vida lo más estable posible, ¿sí? O sea, ujú, porque cuando falta techo, falta comida, no está bueno, no vas a prosperar en esa situación. ujú, Entonces, primero asegúrate de traer esa estabilidad, eh, emprendiendo, buscando un trabajo, etcétera. Después, el segundo paso va a ser, una vez que vos ya tengas estabilidad en tus horas extras o con tu mujer o tu marido, buscar emprender en algo o recién ahí hacer trading. ujú. Porque vos si sos trader, por ejemplo, vos trader, yo también fui trader y obviamente los trades no son iguales todos los meses, los No, rendimientos no son iguales, entonces yo no puedo decir voy a vivir del trading hoy siendo que estoy de cero. O sea, sí es posible vivir del trading, sí creo que sí, y sí se ujú, puede, pero si yo tengo estabilidad primero. Entonces, ya, yo me buscaría un trabajo, ¿sí? Y en mis horas extras haría mis trades. ujú, Crearía una base, un colchón financiero, ¿sí? Mi fondo de emergencias, ¿sí? Por etapas, ¿sí? Entonces sí, yo tomaría todo mi economía y diría, bueno, hoy, por ejemplo, estoy teniendo un gasto mensual, no sé, de $1000, un ejemplo.
Y después yo sé que $200 me van a sobrar limpios. Empiezo a guardar lo poquito que tengo. Ujú, Van a ser etapas, ¿sí? Después de eso yo, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar ya a tener un fondo de emergencia. Yo voy a estar más tranquilo. Me va a ujú, sobrar ahora esos 200 para invertirlos, ¿sí? Entonces yo voy y empiezo a armar un portafolio, ¿sí? Y también más adelante, cuando yo ya estoy un poco más armado, empezar a diversificar, ¿sí? No solamente pensar en, a ver, me encanta a mí la bolsa, me encanta las acciones, me encanta el trading, pero también sé que hay otros negocios que están buenos, ¿sí? O sea, cierto. que son físicos, e-commerce, no sé, abrir alguna sucursal de algo que me dé una rentabilidad, ir creando distintas fuentes de ingresos. Pero eso no lo vas a hacer cuando estás de cero. O Ujú, eso no lo vas a hacer cuando estés en un momento, no sé, a mí me pasó, es algo que les voy a contar, algo íntimo, ujú, que nosotros en un momento estábamos muy cortos, nos llegó una plata en mano, ¿sí? Que teníamos en realidad ahorrado, entonces nosotros usamos ese dinero, pero teníamos de ahorros para crear una fuente de ingreso nueva. Y fue un gran error agarrar de mi fondo de emergencias para abrir un negocio. Y me fue ujú, mal en ese negocio y perdí todos mis ahorros, perdí mi seguridad. Yo ese error nunca más lo voy a cometer. O sea, claro. y lo pagué muy caro porque tuve que armar de nuevo ese fondo, ¿sí? Estando de cero porque me fue mal en el negocio y fue algo que lo pagué caro. Entonces, todas las cosas hay que hacerlo en su debido tiempo. Cierto, cierto, cierto. Y lo Sí. que hablábamos, ¿no? En base a nuestra realidad. Ya para una persona que de pronto no está empezando de cero, yo sé que hay muchas veces errores en el momento de construir un portafolio, ¿no? Para Ujú, el que de pronto ya sabe un poco de esto y el que no, igual van a poder seguir en redes sociales para aprender mucho más sobre ujú. esto, que es muy sencillo. Pero ¿cuál es ese como que error número uno que la gente comete cuando construye un portafolio, cuando quiere construir un portafolio de inversión? Yo creo que es invertir en la empresa que más me gusta. O Ah, sea, ok. ay, no, Ujú. me encanta Tesla, voy a comprar. Me encanta Apple, voy a comprar. O sea, Ajá, está perfecto, o sea, son buenas empresas, pero si vos vas a invertir acciones en lo que te gusta, te va a ir mal. Vos claro. tenés que invertir conforme a lo que sea rentable, no a lo que a Ujú. mí me gusta. Pues bueno, uy, ahora sí, como hay tanto, ¿sí? Hay más de 5.000 ETFs hoy en día, que son Bastante. fondos indexados, es un montón, o sea, cinco Ujú, mil es mucho. Saber, digamos, elegir, ¿no es cierto?, seleccionar ese portafolio, tener un modelo de portafolio primero, ¿sí? ¿Qué quiere ujú. decir? Bueno, no sé. Primero sé que mi riesgo, estoy dispuesto a ir un poco más alto mi riesgo. Bueno, entonces sé que puedo invertir más en acciones eh, tecnológicas, por ejemplo, en las tecnológicas puedo invertir un poco más. Por ejemplo, me expongo un 30%. Después el otro 20%, no sé, en bonos. Después el otro, no sé, 30% lo hago con fondos comunes. Después el otro 30% lo hago con algo más conservador, pero tengo, no sé, la mayor parte de mi portafolio expuesto a algo volátil, ¿sí? Porque Ujú. realmente, o en acciones. Ahora, hay muchas formas de invertir. O invierto en acciones o invierto en ETFs, ¿sí? Ujú. Que también es otra duda. La gente dice, bueno, me conviene más? Para mí siempre va a ser más riesgoso invertir en acciones si mi Sí, portafolio solo está conformado por acciones, ¿sí? Por claro. ejemplo, como las marcas de todo lo que consumís, básicamente están cotizando en bolsa. Ujú. Entonces, error número uno, creo que invertir por lo que me gusta, sí, o sea, al azar. Y segundo, también sin saber a qué riesgo me estoy exponiendo. Claro, Sí, creo que eso. claro, claro. Háblanos en palabras muy sencillas, porque muchas personas empezarán a escuchar esto de ETF. ¿Qué es Ujú. eso? En palabras sencillas, ¿cómo podrías tú definir qué es un ETF? Bueno, un ETF es un fondo, digamos, de Ujú, inversión, ¿sí? Donde hay muchas personas
¿sí? Que dicen, bueno, vamos a invertir a crear, ¿no es cierto?, un negocio, o podemos decir, a ver, esta parte me cuesta porque es traducir un concepto complejo a algo simple, pero podemos decir que es, Te lo puedo decir en unas palabras mías a ver si de pronto está ahí. sí, Es como tener una canasta donde hay muchas empresas claro. en vez de solo una. Y el poder Te lo iba a invertir, explicar un poco más complejo, por eso, claro. ¿sí? A ver, yo creo que en sí es que vos tenés muchas opciones dentro de un mismo activo, o sea, Eso, ¿no es cierto? Son una empresa que intenta replicar, por ejemplo, eso. hay Ajá, ETFs que quieren replicar al SP500. El sí, SP500 es un índice que tiene hoy más de 500 empresas dentro sí, de ese índice. Entonces hay ETFs que quieren replicar eso. ¿Ellos qué hacen? Se juntan en una mesa y dicen, bueno, vamos a tratar de replicar a este índice, la mm, rentabilidad de este índice. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar y invertir mi dinero en un montón de activos, ¿sí? En muchos activos. Como dijiste vos, es como una canasta con muchos huevos adentro. sí, Entonces yo coloco y fracciono el dinero que la gente invierte dentro del ETF en un montón de empresas, en sí, 20, 30, 40, 100, 200. Entonces se minimiza un montón el riesgo. claro. Ahora, cuando yo invierto, ¿sí?, una acción, estoy invirtiendo en un solo huevito, vamos a decir, ¿sí? En Sí, un solo activo. Y cuando yo invierto en un ETF, estoy invirtiendo en realidad en cientos a lo mejor de activos, en pequeñas fracciones de mi dinero. Puse $10, no sé, $1 está invertido en Apple, otro dólar está invertido en Tesla, otro en otra acción, y así sucesivamente en distintos activos. Entonces eso minimiza un montón el riesgo. sí. A mí me ha encantado este tema, no solo por la parte de invertir a largo plazo, sino también incluso para el trading tradicional. El tema de seguir mucho las opciones, estos ETFs dentro de los más populares, el SPY o el QQQ, por ejemplo, que son Ujú, súper populares. Muchos dirán, ujú, ¿qué es eso? QQQ es prácticamente el ETF que replica al Nasdaq. El Nasdaq es donde están las 100 empresas tecnológicas pues, más importantes, empresas como Apple, empresas como Microsoft, todas estas hacen parte, ujú, digamos, de ese ETF y poder ver ese comportamiento, cómo influye hoy en día ese mercado de opciones en el mercado de futuros o en el mercado tradicional, es una maravilla. Entonces, no ujú, solamente incluso para el trader, verlo desde una perspectiva de inversión a largo plazo, sino que eso también ayuda en la actualidad muchísimo. Eso no había hace años atrás, ayuda muchísimo en esas decisiones de pronto para un trading tradicional, de pronto más intradía. Entonces, eso como para que lo sepan, es algo en lo que todos se deberían empapar. O sea, para mi punto de vista, ujú, por eso es que en últimas termina siendo como un solo nicho, ¿no? Una sola familia y cómo es de importante para toma de decisiones. Entonces, claro. quería que lo explicaras porque sí, sí es importante y mucha gente de pronto ni entiende qué es un ETF, pero qué bueno que lo puedas explicar hoy. Ujú. Em, ¿Te lo vuelvo a explicar? No, 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 está perfecto. ¿Está bien? Ok. Sí, sí. Ahora quiero hablar un poquito sobre tu vida personal, ¿sí? Porque eres mamá, eres esposa, y aquí esto va un consejo para aquellas mujeres que son mamás, que son esposas, quizás tienen nenes muy chiquitos. ¿Cómo equilibras de pronto trading, familia, construcción de patrimonio? ¿Cómo lo equilibras tú en el día a día? Y justamente, muchos no lo saben, pero estamos grabando este episodio a las 7 de la mañana, mi hora Colombia, son 2 de la tarde en España, que estás allá, Sí, 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 sí. y es precisamente por eso, porque me decías, mira, me queda mejor en este horario y yo me adapto, ¿no? Para mí no hay problema madrugar, pero ¿cómo lo equilibras tú? Bueno, creo que priorizando, poniendo orden de prioridad a cada cosa y también entendiendo qué cosas quiero mantener en mi vida o no. O sea, siendo Ujú. mamá o siendo padres, nos damos cuenta que el tiempo vale oro. Sí, que Ujú. yo antes cuando no tenía hijos, en realidad estaba de vacaciones y no lo sabía, ¿no? Entonces, hoy con hijos, cada minuto, cada instante libre
uno creo que tiene más como responsabilidad de qué voy a hacer con mi tiempo, porque como es Ujú, poco, tengo que organizarme más. Y yo creo que claro. primero sí organizarme más, o sea, yo primero de tener una comunidad y ser asesora financiera, soy mamá, soy esposa, Ujú, entonces sé que mi familia está en primer lugar. Mi familia realmente no cambio, digamos, el tiempo de calidad. Entonces, mis hijos están conmigo todo el día, yo los crío y para mí eso es un honor, ¿sí? No tengo red de apoyo, estoy ahora en España, estoy claro. criándolos solos a ellos con mi esposo, pero digamos, estamos solos, a eso voy. Ujú, Entonces, somos nosotros nada más. eh, entonces, él trabaja, yo me encargo de los niños, él también. Y después digo, bueno, con este tiempo que me sobra, ¿qué voy a hacer? Y ahí es ujú, cuando sí me planteo crear algo para mis hijos, estudiar, seguir estudiando, porque creo que es algo que nunca lo voy a dejar de hacer. El seguir capacitándote ujú. es importante, porque te mantiene vivo, te mantiene con objetivos en la cabeza, eh, te mantiene realmente fresco, ¿no es cierto? Yo creo que estudiar también es algo. Capacitarme, sí, o sea, tener mentores, tener Sí. gente que me guste escuchar, a lo mejor no podés acceder o sí podés acceder a una mentoría o algo con alguien que te gusta su mentalidad, pero empaparte de cosas que vos sabes que te van a impulsar a más. Entonces yo dedico mi tiempo a eso, o sea, y después sí me organizo mucho con lo que es mi trabajo, o sea, yo sé qué horario puedo asesorar a mis clientes, también sé a mis alumnos cómo atenderlos, sé hasta dónde puedo ir para no colapsar, ¿sí? Porque Ujú, al inicio me pasó que quería hacer todo y terminaba frustrada porque que no podía hacer todo. O sea, tenía no, que no. aprender a priorizar y saber qué tiempo de mi vida, porque las etapas de la vida van cambiando también, porque bueno, los niños primero recién nacidos, capaz me van a ocupar el 97% de mi persona. Después, Ujú, nada, va a venir una etapa donde ya va a bajar, va a ser el 90. Y hoy siento que estoy, no sé, en un 70, que mis hijos me necesitan, pero que tengo un 30% de autonomía más que no tenía antes. Y también entender, ser coherente con la etapa de vida que estoy viviendo. O sea, no cierto. enloquecerme porque en las redes te dicen que, no sé, tenés que levantarte a las 5 de la mañana, ir al gimnasio, comer bien. Está todo muy, muy bien, pero eso encaja en tu rutina. Eso Ujú, encaja. ¿Qué contenido estás mirando? ¿Con quién te estás inspirando? Porque a veces cuando te inspiras con las personas equivocadas, terminás triste, frustrado, viviendo una vida que a lo mejor vos creías que tenés que vivirlo y que estás equivocada y la verdad es que no. La verdad es que ujú. estás haciendo lo que podés con lo que tenés, con lo que tenés hoy. Entonces creo que también es importante la coherencia, o sea, eh, saber la etapa de vida que estás viviendo, ¿sí? Saber tus responsabilidades, tener prioridades. Yo creo que eso fue clave Así para es, mí. así es. Bueno, y Ujú. si tuvieras que dejar una sola lección a esta audiencia que te está escuchando hoy, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa lección que les dirías o consejo, digamos, final para ellos? Creo que, a ver, hay tantas cosas en mi mente para decir, pero creo que lo más importante eh, es saber de que el tiempo va a pasar, los años van a pasar, y que lo que yo decida hoy va a repercutir sí o sí de acá Ujú, a 5 o 10 años, y que yo tengo el poder de cambiar y que vos también tenés el poder de hacerlo con ujú, simples decisiones diarias, ¿sí? Como por ejemplo, proponerme ordenarme. Eso es un gran avance para alguien que viene de una familia que no había orden. Es un ujú, gran avance, porque eso ya te va a traer control sobre tu situación. ¿Sí? Entonces, proponerte metas, soñar vivir bien económicamente, tener buena fortuna. ¿Vos querés fortuna? Perfecto, no está mal querer dinero, ujú. pero vas a tener que trabajar mucho en tu ser interior para llegar ahí de manera sana y que lo puedas sostener. Una vez una persona me dijo, un hermano mío me dijo, Gisela,
es muy fácil llegar a la cima, lo difícil es mantenerse allí. Sí. Y fue como algo que me quedó marcado y dije, claro, porque él me veía que yo agarraba dinero, que me iba bien, que yo justo en ese momento hacía trading, me iba muy bien, y me veía bien y me decía, bueno, como diciendo, Gisela, ahora tenés que aprender a administrar eso, ¿sí? Me Ujú. estaba enseñando algo y yo en ese momento no lo capté, obviamente lo capté después, hoy lo súper tengo captado, pero realmente fue como algo de aprenda no solamente a querer llegar a la cima, sino a mantenerse ahí, con pequeñas decisiones, con orden, con mucha, mirándose para Ujú. adentro y cambiando la conducta, que es parte del carácter de las personas, ¿sí? Eh, creo que eso sería como un mensaje que podría dejar. Te agradezco por eso. Y bueno, ya para ir terminando, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales y cómo te encuentran? Obviamente vamos a dejar los enlaces en la descripción, pero cuéntanos tú. Bueno, primeramente me pueden encontrar por Instagram, que estoy ahí en realidad presente por el momento. Ujú, Ya me verán en YouTube más adelante, si Dios quiere, tengo proyectos de estar ahí. Pero por ujú. ahora, en mi cuenta de Instagram, sí, @giselachimiski.finanzas, y pueden entrar en contacto conmigo tranquilamente y consumir un montón de contenido que subo constantemente, Sí. gratuitamente, de mucho valor. Sí, no, total, has crecido enorme por estos últimos meses y te aplaudo por eso. Felicidades y allá van a encontrar muchísimo valor. Solo síganlas, como le digo, en la descripción del video van a encontrar tus redes sociales. Ciela, muchas gracias por este espacio, gracias por tu tiempo. No te quiero quitar más, pero sé que vamos a seguir colaborando en Ujú. muchas más cosas, así que por ahí nos irán viendo en diferentes colaboraciones. Te Claro, agradezco a todos allí, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. adiós, chau, chau.